Me gustaría que por favor abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 23, vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 35. Hoy voy a ocupar la versión Reina Valera, y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas. Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Fénix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa. Habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de amenazas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Hasta ahí el texto. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos.
Háblanos tú, Señor. Tú puedes cambiar nuestros corazones. Ayúdanos a ver que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Señor, es tu historia la que se está llevando adelante. Tú trazaste, Señor, cada capítulo de nuestra vida. Todo lo que está ocurriendo ahora, Señor, está ocurriendo porque tú así lo determinaste. Tú sostienes todas las cosas con la palabra de tu poder. Tú eres Dios. Tú eres Dios, Señor. Confiamos en ti, háblanos, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pensando en esto, lo primero que me vino a la mente es que a mí, cuando comparto tiempo con mi familia, con mis hijas, nos gusta mirar películas. Pasamos un tiempo juntos y dedicamos tiempo a mirar una buena película. Y bueno, a los que nos gusta de poder disfrutar tiempo mirando alguna película de ficción o algo por el estilo, nos pasa de que muchas veces estamos viendo la película, pero es solamente una parte de la historia. Y bueno, y todos sabemos lo que es una precuela, ¿no? Y si alguno no sabe qué es una precuela, bueno, le digo, la precuela es una obra literaria que se crea después de la que se creó en primer lugar, pero relata acontecimientos anteriores a la acción que fue hecha en primer lugar. Entonces, lo que ocurre es que con esta obra que se dicta después, uno termina entendiendo mejor la película que había visto con anterioridad. No sé si me explico, ¿no? ¿Lo está entendiendo? Así que si nosotros queremos disfrutar una historia por completo, debemos averiguar en qué momento se está relatando lo que estamos viendo, ¿no? Para poder tener un mejor panorama de toda la obra literaria. Y esto es lo que nos pasa, ¿no? Empezamos la película y decimos, wow, qué bueno está esto. Ah, no, pero ahora salió una nueva película, pero no cuenta lo que sigue, sino lo que pasó antes. Y si yo entiendo lo que pasó antes, puedo comprender mejor lo que estaba viendo, ¿no? Bueno, si nosotros queremos entender mejor el tramo o el uso de lo que acabamos de leer, necesitamos entender qué pasó antes. Nosotros estamos viendo que Pablo está en manos de un escuadrón de soldados. ¿Por qué? Porque sus parientes judíos intentaron matarlo en las puertas del templo. Ahora esos mismos hombres que estaban buscando la forma de matarlos dentro de las escalinatas del templo, estaban tratando de llevar a cabo un plan en la cual ellos se ponían bajo juramento para matar a Pablo. Y es ahí donde nosotros necesitamos la precuela, este recurso literario, para entender mejor esto. Y fíjense cómo algo que ocurrió antes nos deja ver con claridad por qué Pablo está pasando esto. En Hechos 23:11, el Señor mismo le dice a Pablo, Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que estos judíos que se estaban confabulando bajo el juramento de dar muerte a Pablo, no era algo que escapaba al conocimiento del Señor. Cristo ya lo había anunciado. Cristo le había dicho a Pablo, Pablo, vas a ir a Roma. Pero si queremos ir un poco más atrás y entender mejor aún el panorama, podemos ir a Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. El Señor le está hablando a Ananías y le dice, él, Pablo, es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes
y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Un poquito más atrás, Dios le dijo a Pablo, vas a ir a Roma. Pero anteriormente, Dios le dijo a Pablo, yo voy a enseñarle cómo debe sufrir por causa del Evangelio. Y él va a llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los de su nación y delante de reyes. Ahora todo lo que está sufriendo Pablo, ahora tiene una comprensión más amplia, porque vemos todo el panorama. Dios ya lo había anunciado esto a Pablo. Pero si queremos ir un poco más atrás y ya decir, wow, el Señor tiene el control de todo, podemos ir a Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Y fíjense lo que está diciendo el mismo Pablo. Dice, cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ahora vamos un capítulo más y vemos que Dios había escogido a Pablo aún desde antes de nacer para que hiciese todo esto. Esta es la mejor manera de entender lo que estamos viendo en este tramo de la historia. ¿Por qué? Porque vemos que el hilo conductor nunca se cortó. Dios tiene un plan trazado para cada uno de nosotros y ese plan se va a cumplir. Si bien es cierto que si miramos de cerca lo que acabamos de leer, vamos a ver a los enemigos de Dios acechando, feroces, a los enemigos de la verdad, juramentándose, violentando a los hijos de Dios. También es cierto que podemos ver el dolor por el que está pasando Pablo, que era un dolor muy real y profundo. También podemos ver las amenazas de muerte que acechaban a Pablo, que no eran ficticias, eran reales. Podemos ver también que en la precuela de la historia de Dios, el autor y consumador de la fe dejó bien en claro que Él tiene un plan. Dios tiene un plan. Aún antes de que naciera, Dios escogió a Pablo y lo llamó para que predique su evangelio en Jerusalén, delante de los de su pueblo, delante de reyes y sobre todo delante de los gentiles. ¿Qué nos dice esto? Que Dios no juega los dados. Y no importa cuán difícil parezca lo que estamos viviendo ahora, en este momento de dolor, de angustia, de aflicción, en el cual nos sentimos aprisionados, Dios tiene el control. La historia fue trazada por la mano de nuestro Dios y nada escapa de su voluntad. Nada. Nada. Acabamos de leer, y en Hechos del 23, 12 al 15, nosotros vemos el plan diseñado de los enemigos de Dios. Los judíos se complotaron para tratar de matar a Pablo. Se cree que este plan incluía el brazo más radical de la nación de Israel, que eran los celotes. Eran revolucionarios armados que odiaban a los romanos y ellos estaban preparados, llenos de odio, y este odio llevado al extremo de la irracionalidad. Tal es así que ellos se juramentaron bajo maldición. Esto es
lo más radical que un judío podía hacer. Pero ellos fueron más allá, no solamente se pusieron bajo maldición de Dios, sino que decían que ellos no iban a comer ni iban a beber agua hasta que puedan llevar adelante su cometido. ¿Saben? Una persona no puede estar más de 24 horas sin beber agua hasta que su cuerpo empiece a fallar vitalmente. Así que estos hombres estaban corriendo contra las agujas del reloj. Tenían escasas 24 horas para llevar adelante su plan. Y a cada segundo que pasaba, y conforme su sed crecía, su odio contra Pablo aumentaba. El fanatismo religioso lleva a las personas a que desprecien su propia vida con fines religiosos. Los fanáticos religiosos siempre van a distorsionar la verdad y nunca van a querer que Cristo sea glorificado, que Cristo sea proclamado como Señor. ¿Saben? Los fanáticos religiosos pueden orar. De hecho, estos hombres oraban. Pueden ayunar. Pueden hasta sacrificarse por sus propias creencias. Pero hay algo que no pueden hacer, es ser tolerantes. Son totalitaristas y odian a cualquiera que amenace o ose decirle algo que no esté de acuerdo a lo que ellos creen o piensan. Los fanáticos religiosos pueden parecer hasta nobles en sus propósitos, pero ¿saben? Al final ellos siempre van a excluir a Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto? Cristo siempre es el centro de toda la cuestión. ¿Usted quiere saber quién es un fanático religioso y quién es un verdadero cristiano? Entonces debe escuchar qué definición tiene esa persona de Cristo. Siempre los fanáticos religiosos van o a negar a Cristo o dirán que no es suficiente. Cristo más algo más tus obras, más algún co-salvador. O van a hacer que Cristo sea reducido a una expresión de que solamente se convierte en un medio para lograr mis sueños. Esto hace un fanático religioso. Pero Cristo es la piedra angular. Y lo que hagamos con el Hijo de Dios va a determinar qué clase de personas somos. O somos cristianos o somos fanáticos religiosos. La maldad es mucho más perversa y mucho más oscura cuando se disfraza de piedad. Y Satanás es un ángel que se disfraza como ángel de luz. Y esto es muy interesante saber. Los enemigos de Dios no van a andar diciendo abiertamente que están trazando un plan para atacarte, sino que van a tratar de aparentar ser gente piadosa. Sí, Jesús está bien, pero vos tenés que lograr tus sueños, tus metas, tus logros, tus aspiraciones. ¿Saben? Cuando un reloj está descompuesto, usted lo mira y la hora está completamente distante de ser la hora real y usted se da cuenta, este reloj no anda, entonces lo descarta. Pero cuando un reloj atrasa 5 minutos, uno no se da cuenta. A simple vista. Y esto es exactamente lo que hacen los falsos maestros y los fanáticos religiosos. Tuercen las escrituras de a poco, no mucho, de a poco.
para que el error sea imperceptible. Pero el fin es llevar a las personas lejos de Cristo, o a una expresión de Cristo reducida, amoldada a lo que ellos necesitan, para sus necesidades. Cristo termina siendo como un genio de la lámpara al que yo puedo frotar de alguna manera y Él tiene que cubrir mis necesidades, porque para eso yo creí en Cristo. Así que nosotros vemos a estos fanáticos poniendo en peligro su propia vida con tal de que Cristo no sea proclamado, como dice la palabra. En el versículo 16 al 22 podemos ver cómo Dios desbarata los planes de toda una nación. Fíjense qué interesante. Estos fanáticos que se confabularon para matar a Pablo tenían sus planes ridículos, místicos, violentos y extremos. Pero saben, ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Dios desbarata el plan de sus enemigos con un arma tan sutil como efectiva. ¿Saben qué usó Dios para desbaratar todo el consejo de los enemigos de la iglesia? Él usó un niño. Un niño. Y este niño le habla a un centurión. Y lo más curioso es que no le habla a un centurión, sino que le da una orden a un centurión. Esto a mí me emociona tanto. El niño le dice, no le hagas caso. ¿Usted lo ve? ¿Usted lo puede ver? Un niño dándole una orden al general de un ejército. Eso no es lógico. Dios no necesita manifestar gran fuerza para vencer a sus enemigos. ¿Saben por qué? Porque 1 Corintios 1:25 dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El más débil de la iglesia de Jerusalén tal vez podía haber sido ese niño. Y Dios dijo, esto me alcanza. Con esto es suficiente para desbaratar a todo el ejército complotado y todo el escuadrón con dientes afilados para matar a Pablo. Dijo, con un niño me alcanza. Dios no necesitó enviar ni un solo ángel para desbaratar los planes indeseados de estos hombres. ¿Sabes? Yo tengo la profunda convicción de que las palabras de aquel niño estaban tan llenas del Espíritu Santo que cuando el centurión las oyó, quedó impactado. ¿Saben por qué pienso esto? Porque no me imagino a nadie dentro del círculo de Pablo o de la iglesia que pudiera animarse a semejante atrevimiento. ¿Sabe? Esto nos enseña varias cosas. Primero, que no hay nadie prescindible en la obra de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Faraón? Faraón le dijo, vayan ustedes, los mayores, pero dejen a los niños.
Pero miren lo que un niño en las manos de Dios puede hacer. Toda la iglesia es importante. Nadie debe estar excluido de poder aportar para el avance del Evangelio. Hermanos, nosotros somos ladrillos, no somos una fachada, ladrillos. ¿Y qué significa eso? Que estamos uno al lado del otro. A veces tal vez podemos estar unos un poco más arriba y otros un poco más abajo, pero siempre somos ladrillos, no somos una fachada. Y como ladrillos en el templo de Dios, nos vamos edificando mutuamente y nos vamos acompañando mutuamente y nos vamos aguantando y soportando la carga uno con los otros. Todos son útiles en la obra de Dios, todos. Debemos luchar contra el orgullo que tenemos de creer que si las cosas no se hacen como nosotros creemos, no se están haciendo de parte de Dios. ¿Sabe? La tierra es regada con el agua de la lluvia. También es regada con el rocío de la mañana o con la nieve. Y estas son diferentes una de la otra, pero Dios cumple su cometido. Así que no debemos aferrarnos a modelos o a estructuras preestablecidas y no debemos olvidar que Dios sabe cómo avergonzar a los sabios. Él sabe cómo hacerlo. Y si no nos volvemos como niños, tal vez nunca vamos a ver el obrar de Dios en nuestras vidas. ¿Saben? Yo pienso que el grave error que cometemos a veces en nuestra iglesia es que nos estamos olvidando de ser más como niños delante de nuestro Señor. ¿Y qué nos hace pensar de que Dios necesita algo de nosotros? ¿Dios necesita nuestra fuerza? ¿Nuestra sabiduría? Tal vez podemos darle un par de consejos a Dios. ¿O nuestro poder? ¿O nuestra oratoria tal vez? ¿O Dios necesita nuestro dinero? Sí, Dios necesita nuestro dinero. ¿O nuestros dones? ¿O nuestro servicio? ¿Sabe qué es todo eso? Orgullo. Orgullo. Llana y lisamente. Orgullo. Pero los niños creen lo que dice su papá. Papá, ¿vos me vas a dar esto? Sí. Ok, dice Isabela, ok. Y ya lo espera. No se preocupa, ella no sabe ni cuánto sale, ni de dónde va a salir el señor cara de papa. A ella no le importa. Ella sabe que ella va a estar ahí y su papá le va a traer. ¿Sabe por qué? Porque es un niño y cree. No es su fuerza. Ella no tiene que salir a trabajar para traer ese el señor cara de papa. Ella sabe que va a venir. ¿Por qué? Porque confía en su papá. Y a veces vemos la oposición y vemos que las cosas no están saliendo como nosotros pensamos y decimos, ¿en algún momento será que Dios perdió el hilo de la historia y se olvidó de nosotros? Como niños. Debemos volvernos como niños. Él tiene control. Él tiene control. Los recursos de Dios son inagotables. Él hace como Él quiere. Y fíjense, desbarata el consejo con un niño y después dice, bueno, ahora quiero mostrar mi poder. Ahora voy a mostrar mi poder. Y en el versículo
23 al 30, vemos que Dios despliega sus recursos ante la mayor oposición. Ahora yo quiero que usted piense esto por un momento. Piense esto. Si Dios le hubiera dicho a Pablo, Pablo, voy a salvarte de esta manera. Voy a desbaratar todo el consejo de los hombres más sabios de tu nación con un niño. Y después voy a rodearte del mejor ejército armado del mundo de la época para que te escolte y vos puedas hacer lo que yo te mandé a hacer. ¿Usted qué cree? ¿Que Pablo lo hubiera creído? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero solamente Pablo lo hubiera creído. Si yo hubiera estado en los zapatos de Pablo, no lo hubiera creído. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a creer que Dios usa nuestros recursos. Si no lo hace por mi mano, Dios no lo va a hacer. Y si no lo hace por lo que yo doy, Dios no lo va a hacer. Limitamos a Dios, creemos que podemos poner a Dios en un embudo en el cual nosotros apretamos y decimos, bueno, las gotas van a caer de acuerdo a lo que yo diga. ¿Ven lo que hacemos con Dios? Si Dios no hubiera dicho esto a nosotros, ¿lo hubiéramos creído? Yo no lo haría. Me hubiera costado horrores creerlo. Pero el Señor, la noche anterior, le habló a Pablo y le dijo algo. Irás a Roma para predicar el Evangelio. No temas. Ahora miren lo que pasó. Cuando parecía que Satanás levantaba todo un ejército para destruir la obra de Dios, Dios muestra su poder, su brazo armado. Y Él levanta 470 de los mejores soldados del mundo para que rodeen a su siervo. Esto parece significar que cuando Dios nos dice que no temamos es porque parece ser que Él tiene las cosas en control. Eso parece significar. ¿Sabe? Dios nunca va a dejar las cosas a medias. El Señor tiene un plan. Y ese plan se llevará a cabo. Dios nunca dejará las cosas a medias. Dios nos dice que no temamos porque Él tiene las cosas en control. Y aunque nosotros no podamos ver todo el relato, todo el panorama, Él tiene el control. Él tiene el control. Dios nunca va a dejar las cosas a media. Y cuando más grande sea la oposición, más grande será el despliegue del poder de Dios. No hay arma forjada que prevalezca contra los siervos de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si nuestra confianza está en nuestras fuerzas, ¿sabe qué va a pasar? Pronto nos desalentaremos y nuestro corazón se va a cargar de desaliento y de amargura. Pero si nuestra confianza está puesta en Dios, podemos estar seguros de que el Señor tiene el control y el dominio sobre toda circunstancia, porque Él es el Señor. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿En quién ponemos nuestra confianza?
Muchas veces estamos afligidos, angustiados, preocupados, vemos solamente la adversidad y nos olvidamos de recordar que el Señor tiene el control. Deberíamos decir a nuestra alma: alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios, aún he de alabarle. No he terminado de ver toda la historia. Tal vez este capítulo parece muy oscuro, pero el Señor tiene el control. El Señor tiene el control. Debemos hablarle a nuestro corazón y decirle: el Señor tiene el control. Él sabe lo que hace. No lo entiendo, pero Él sabe lo que hace. Al final de esto, cuando vea al final de todo, voy a decir: Señor, tú eres glorificado siempre. Y después, más adelante, en el versículo 31 al 35, podemos ver cómo Dios protege a los suyos. Los soldados que custodiaron a Pablo salieron fuertemente armados. El escuadrón completo llegó a Antípatris, y desde allí solo lo acompañaron 70 soldados a caballo. ¿Saben qué pasó ahí? Es muy interesante. Pero Antípatris quedaba a 40 kilómetros de Jerusalén y era el último lugar poblado por los judíos. Desde allí hasta Cesarea el camino era despoblado y la mayoría eran pueblos gentiles, donde la hostilidad era mucho menor. Así que vemos a Pablo ser muy custodiado y su causa es presentada ante la máxima autoridad, que era el gobernador Félix. Bueno, en el próximo sermón vamos a ver quién era Félix. Era terrible, pero lo vamos a estudiar más adelante. Pero acá nosotros podemos ver cómo Dios cumple su palabra. Y saben que Dios cumple su palabra y Dios muestra su poder ante la adversidad. Esto también es el Evangelio. Esto es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que Lucas quiso transmitir. Lucas quiso decir: Dios tiene el control sobre toda circunstancia que nos toque atravesar. Puede ser que nos sintamos preocupados, pero Dios no se caracteriza por faltar a lo que dijo, ni por abandonar a sus hijos. Este es el Evangelio. Este es el sello de Dios. Dios no cambia. Así que podemos pensar en esto. Después de haber repasado el texto, podemos pensar en esto. ¿Saben? Es muy difícil a veces, pero Dios no está interesado en mi opinión, ni en la tuya. Él lo hará, Él lo va a hacer, con nuestra aprobación o sin ella. Pero va a ser mejor que estemos atentos, porque si nuestra vida no está dispuesta a obedecer a Dios, tal vez vamos a sufrir más de la cuenta. Le voy a explicar esto que acabo de decir. El problema es que si nosotros no buscamos a Dios de todo nuestro corazón y decidimos servirle a Él, que obviamente servir a Dios va a acarrear que vamos a sufrir, pero servir a Dios de todo nuestro corazón a través del sufrimiento va a hacer que estemos más unidos a Él, y este proceso de sufrimiento no lo vamos a atravesar solo, sino que vamos a atravesarlo con Dios, y en la medida que lo atravesamos, Dios va a mostrar su poder y su gloria. Y en este proceso de sufrimiento, nuestro corazón va a ser transformado para que nos asemejemos más a Cristo. Pero si decidimos no vivir nuestras vidas
amando a Dios y sirviendo a Dios, en algún momento, si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar severamente. Y ese dolor va a venir arriba del dolor que hayamos sufrido en la desobediencia, porque desobedecer acarrea dolor. O sea que vamos a tener el sufrimiento de haber desobedecido a Dios, más el dolor de la disciplina. Así que por ningún lado donde lo miremos es negocio. Todo es pérdida si no rendimos nuestra vida a Dios. Las circunstancias que les tocan atravesar a los hijos de Dios no están libradas al azar. Dios nos pone en el lugar en el que estamos para una razón. Y si esa razón no es suficiente, si no es suficiente que nuestras vidas estén rendidas para vivirlas para el Evangelio, podemos tener lo mejor de este mundo, pero nunca lo vamos a disfrutar. Porque si no estamos viviendo para la gloria de Dios, nuestra vida va a tener un vacío en nuestro corazón del tamaño de Dios, que no lo vamos a poder llenar con nada que obtengamos con nuestros logros personales. Podemos hacer lo que hizo Pedro, dejar todo, irnos a pescar. Esa era mi empresa, era mi negocio. Ahí me iba bien. Podemos sacarnos de encima la responsabilidad ministerial. Pero saben, nunca vamos a disfrutar plenamente nada de esta vida si no lo vivimos en la voluntad de Dios y en su plan. Así que tenemos dos opciones. Una es una vida de amor y de comunión con Dios, atravesando los sufrimientos en esta vida. O otra es vivir una vida tratando de obtener nuestros logros y nuestros sueños personales sin tener en cuenta a Dios. Allí podemos calentarnos en el fuego como Pedro. Allí podemos negar que conocemos a Dios o seguir a Jesús desde lejos. Pero ¿saben? Cuando más lejos quisiéramos irnos de su voluntad, tarde o temprano el gallo va a cantar. ¿Por qué? Porque el autor de nuestra fe también escribió esto. ¿Saben? Hay algo que me tocó vivir. Y he escuchado muchos relatos tristes. Pero hay una cosa que a mí me conmueve mucho y es escuchar cuando hombres que desde muy temprano Dios los llamó a que vivan sus vidas para Él. Y estos hombres se negaron a obedecer a Dios y pasaron por circunstancias terribles. Después de que pasaron muchos años, vienen arrepentidos y me dicen: estoy tan arrepentido porque pasé tantos años, malgasté mi vida y ahora estoy viejo y no tengo las fuerzas para servir a Dios como merecía. Vas a venir. Y saben, no tengo palabras cuando me dicen eso. No sé qué decirle. Porque es cierto. Es cierto lo que dicen. Pasaron mucho tiempo lejos de Dios. Y ahora sus vidas están gastadas. Y no tienen fuerzas. Y se les fue su vitalidad. Pero les digo, con lo que te queda de vida, servirle a Dios. Este texto me deja ver que hay problemas espirituales que tengo que tener los ojos muy abiertos para no caer en ellos. Si solo me enfoco
en los problemas que tengo delante de mis ojos, nunca voy a poder permanecer de pie en la tormenta o en la tempestad. Debo levantar mis ojos y mirar la saga completa. Porque el que escribió la historia sigue teniendo el control de las cosas. ¿Qué soluciones me presenta este texto? ¿Qué respuesta me da Dios ante mi adversidad, ante mi problema? Que lo veo tan grande, que lo veo a veces hasta insaltable. Digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para superar esto? Este texto me recuerda que lo débil de Dios es más fuerte que toda la oposición que el mundo pueda presentarnos. Y si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿En qué forma me inspiró este pasaje? ¿O ha traído convicción de pecado a mi vida? Me ha traído la convicción de pecado, de que debo tener los ojos bien abiertos para poder entender cuál es el recurso que Dios quiere usar para su gloria. Y no menospreciar a nadie. A nadie de las personas que están dentro de la iglesia. Porque todos son útiles. Todos. Todos. Ahora, ¿qué debería decirle yo si alguien me pregunta, ¿qué escuchaste hoy en el sermón? ¿De qué hablaron? Porque sé que la gente es muy curiosa a veces. ¿De qué hablaron hoy? Deberías decirle a otros, cuando salgas de aquí, hoy se habló de que Dios tiene el control. Y sus planes se cumplen. Y nada escapa de su voluntad. Porque Él es soberano. Dios es el principio y el fin. Dios es el alfa y la omega. Nada escapa de Él. Nada. Él es el Señor. Él escribió la saga. Él es el héroe. Es su historia, no la nuestra. Es su historia. Ahora, ¿qué pasos de obediencia? ¿A qué pasos de obediencia me llevaría este texto? Los pasos de obediencia a los que debería llevarme este texto es que debo replantear mi vida de oración. Debo tener una vida de oración más intensa, que me saque de la desesperación del día a día. Porque el Señor nos dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces nosotros, si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Dios. Dios no quiere que te cuides. Él se encarga de cuidarte. ¿Sabe, hermano? Hay cosas que vamos a tener que transitar. De hecho, la Biblia dice que vamos a sufrir. Y saben, vamos a llorar. Podemos pasar momentos de soledad. Podemos pasar momentos de escasez y de abundancia. Pero saben, hay algo que no les está permitido a los hijos de Dios pasar. ¿Y saben qué es? Dios dice que no podemos tener desesperanza y afán en el corazón. Y no hay motivos para esto. No hay motivos. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos. No hay un motivo válido en nuestro dolor o en nuestras circunstancias para que vayamos y le digamos a Dios, Señor,
estoy afanado y estoy angustiado porque esto que me está pasando es tan grande. ¿Usted qué creen que Dios le va a decir? Bueno, está bien, te dejo estar afanoso. No, sí, tu problema es muy grande, así que puedes estar preocupado, puedes estar angustiado. No. No. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Dios lleva tu carga y te pone paz en el corazón para que vos seas una persona agradecida. Si una persona está amargada, angustiada y afligida, es porque no ha puesto su carga en las manos de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para finalizar, solo debemos decir una cosa: Dios sabe lo que hace. Y si no lo entiendo ahora, debo creer que aún en esto que no entiendo, Dios está en control. No solo en este momento, sino que toda la historia. Y si yo busco su gloria, al final me gozaré. Y me maravillaré. Y solamente voy a decir: Señor, gracias por haberme dejado ser un extra en esta obra maravillosa. Gracias por haberme dejado pasar un momento por tu historia. Es la historia de Dios, no la nuestra. Es su gloria. ¿Acaso ustedes creen que Dios va a dejar caer su gloria? ¿Acaso ustedes creen que Dios va a comprometer su nombre santo? No. Él va a mostrar su gloria. Él tiene el control. Ese es nuestro Dios. Y saben, si estamos en el propósito de Dios y Dios tiene un plan con nosotros, hasta que ese propósito no se cumpla, no nos pueden matar. Porque el que escribió la historia dice que hay un propósito para nosotros. Voy a decirlo de otra manera: sos inmortal hasta que Dios no cumpla lo que Él determinó o diseñó desde antes de la fundación del mundo hacer contigo. Eso es asombroso. Eso es asombroso. Con un niño, con un ejército, con ángeles, como sea, Dios va a ponerte en el lugar donde tienes que estar para decir lo que Él te dijo que debes decir. Porque ese es Dios. Y porque es su historia. Y el Señor se va a devorar a sus adversarios, como devoró la muerte. Así que debemos tener gozo. Y nuestro corazón debe estar inflamado de alegría de saber en quién Dios hemos creído. ¿Quién es nuestro Dios? Él es el autor de su historia. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Él nos cuida. Oramos. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Señor, es sorprendente
ver que nada puede detener tus planes, tus proyectos. Señor, es maravilloso entender que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, es maravilloso ver que tú desbaratas los planes del enemigo. Señor, como tú quieres. Señor, es asombroso ver que podemos ser como niños y confiar. Tú tienes el control. Señor, nos hemos dado cuenta que vivir una vida o tratar de tener nuestra historia no tiene sentido. Es tu historia. Señor, no queremos vivir una vida vacía. No queremos vivir con nuestros corazones, Señor, con un vacío de tu tamaño en nuestras vidas. Toma el control de nuestros corazones. Señor, te amamos. Tú eres nuestro Dios. Y hoy estamos aquí porque tú nos llamaste. Señor, y tal vez nos toque sufrir, y tal vez en este momento estamos atravesando dolores que no entendemos. Pero Señor, ayúdanos a entender que esto termina bien, esta historia termina bien. Tú reinas. Nuestra vida está en tus manos, tú reinas. Señor, y al finalizar, vamos a mirarte a ti y vamos a decir, Señor, qué asombroso eres, qué creativo eres. Oh, cuán glorioso eres, cuán sabio eres, cuán bueno eres. Arrojamos nuestras coronas delante de ti, tú eres el Señor. Valió la pena, Señor, cada lágrima. Diremos aquel día, valió la pena cada lágrima. Valió la pena cada aflicción. Valió la pena cada sufrimiento. Valió la pena cada paso, cada esfuerzo. Oh, Señor, gracias. Gracias por escribir esta saga maravillosa, Señor, en la cual tú eres el héroe, tú eres el Señor. Tú eres el que nos salva, tú eres el que nos protege, tú eres el que vences. Gracias, Señor. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.